Seguimos en Se Presume Culpable, como todos los sábados, a las 9 de la mañana, aquí por Radio Vox. Bueno, en este momento son las 9:39 de este sábado, que parece está mejorando, va a salir el sol, aparenta un fin de semana lindo, después de la lluvia de ayer, ¿no? Anoche, tormenta bastante fuerte. Bueno, ahora pasamos a otro tema que tiene que ver también, está vinculado a personal policial, pero esto es otra cara de lo que estábamos hablando en el bloque anterior, y tiene que ver con la condena a 14 años de prisión a un policía que abusó sexualmente de una agente subordinada. Esto ocurrió en estos hechos, dos hechos de abuso a la misma persona y por la misma persona en las ciudades de Santa Fe y Santo Tomé. Esta condena ocurrió en esta semana, el martes específicamente, miércoles, perdón, de esta semana, en los tribunales de la ciudad de Santa Fe, donde fue juzgado Catriel Orlando Giordano, de 40 años, a quien también se le impuso una inhabilitación perpetua. El tribunal de juicio estuvo conformado por los jueces Sergio Carraro, Pablo Especuljac y Jorge Patrici, y condenaron a este policía a 14 años de prisión por dos hechos de abuso sexual. El fiscal que representó, que estuvo a cargo de la acusación en este debate fue Matías Brogi, y destacó el valor de los testimonios brindados por uniformados que conocen a la víctima y al agresor. También de testimonios de profesionales de la salud de diversas áreas que dieron cuenta de las consecuencias sufridas por la mujer víctima de estos hechos. Hablábamos con el jefe de la Unidad Regional 2 en relación a otros temas, pero también decía que los propios policías, quienes hacen su trabajo como corresponde, también denuncian y detienen a quienes hacen las cosas mal. En este hecho ocurrió algo similar. Testimonios de uniformados que conocían a ambas personas, víctima y victimario, dieron sus testimonios y en este sentido fue, valorado para llegar a esta condena. En relación a los hechos que se ventilaron en el juicio, fueron dos hechos de abuso en distintas oportunidades que ocurrieron en octubre de 2020, cuando la víctima prestaba funciones en la Brigada Operativa de Prevención Policial, conocido como BOP, y Giordano era el responsable de controlarla, es decir, que él era su superior y ella una subordinada. Sin entrar en detalles, obviamente, de cómo fueron esos abusos, en una oportunidad, en momentos que estaban en una guardia, el condenado la llevó a la fuerza a la víctima en un auto hasta la casa de un amigo suyo, y en el interior del inmueble la abusó sexualmente. También otro hecho de los abusos ocurrió cuando la mujer víctima estaba cumpliendo funciones en el cementerio israelita de Santo Tomé, una función de custodia, y en ese contexto también el superior fue al lugar y la abusó sexualmente. Esto siempre aprovechándose de su superioridad jerárquica, ¿no? Y de hostigarla constantemente. En las audiencias de debate, lo que se ventiló es que la mujer era acosada habitualmente por este superior, insinuándole que quería mantener algún tipo de vínculo con ella, y al ella rechazarlo, este policía, llevó a cabo estos actos repudiables. En
En ese sentido, se remarcó los testimonios de las personas, de los testigos que aportaron en las distintas audiencias, y el fiscal indicó que en noviembre del 2020, a raíz de cómo se conoce esta situación, obviamente esta víctima estaba viviendo una situación de sometimiento y vulnerada obviamente por la superioridad jerárquica de este hombre, y obviamente con miedo, porque sabemos que a veces es difícil llevar a comentar estas situaciones. En el 2020, en noviembre de 2020, es decir, un mes después de los hechos, una subinspectora de policía asumió el rol de control que tenía Giordano con respecto a esta chica víctima y destacó que entonces la nueva funcionaria percibió que la víctima estaba mal anímicamente, razón por la cual le insistió para que le contara los motivos. En este sentido, el fiscal Brogi indicó que recién ahí la mujer abusada pudo revelar lo que le había ocurrido. En ese sentido, también fue convocada la víctima por el jefe de la unidad a la que prestaba servicio, es decir, la BOP, para que cuente lo sucedido con Giordano. Y bueno, allí pudo dar a conocer la situación que estaba viviendo. También fue entrevistada por la comisaría de la mujer, donde narró todos los hechos, los dos hechos en los que había sido sometida, tanto en Santa Fe como en Santo Tomé, y que no lo había contado por miedo, porque bueno, sabemos en estas situaciones que, y más en la institución policial, hablamos el programa pasado con Tania de la Red de Mujeres Policías de Santa Fe, quien nos contaba también la situación que viven las mujeres dentro de la fuerza, y en muchos casos ocurren estos hechos y no llegan a ser denunciados justamente por el temor a recibir algún tipo de represalias de los superiores. En este caso, afortunadamente, fue diferente, tuvo el apoyo de la institución, de esta subinspectora que la motivó a que pueda contar lo que le sucedía, y tuvo la contención de la institución policial también para lograr llegar a una denuncia y a un juicio, un hecho obviamente no menor, llegar a una condena de 14 años para el agresor. Bueno, Brogi también dijo que en el juicio se presentaron pruebas contundentes en relación a la conducta delictiva de Giordano y resaltó, en este sentido, el valor de los testimonios brindados por uniformados que lo conocían, tanto a él como a la víctima. También fueron importantes los informes de los profesionales de la salud de diversas áreas que obviamente llevaron adelante los estudios pertinentes a la víctima y dieron cuenta de las consecuencias que sufrió esta mujer respecto de estas situaciones. Entre otros testigos también se valoró el testimonio de un amigo del imputado en cuyo domicilio sucedió uno de los hechos, el que fue ella llevada en un auto a la fuerza hasta la casa de este hombre, y también declaró la mujer que era pareja de este amigo en aquel momento, y quienes colocaron a Giordano y a la víctima en la habitación donde ocurrieron los abusos. También la víctima, la propia víctima, le contó a esa mujer lo que le había pasado en esa casa. El fiscal valoró que la teoría del caso que se expuso fue avalada por los magistrados, por los jueces de juicio, y fue acreditada mediante la evaluación del daño psíquico a la víctima, porque esto hay que remarcarlo, ¿no? En este sentido, todas las víctimas de abuso, obviamente, al margen a pesar y además del daño físico, también el daño es psíquico en relación a esta situación. Bueno, medida a la que se sometió voluntariamente la víctima a todas las evaluaciones psíquicas que se fueron solicitando a lo largo de la investigación. Esto se hizo conforme a los estándares internacionales y otros documentos oficiales emitidos por la policía de la provincia. En el delito
por el que fue condenado Giordano, Catriel Orlando Giordano, de 40 años, fue por autor de 2 hechos de abuso sexual con acceso carnal calificado por ser miembro de la fuerza policial. Y luego de la lectura del veredicto, con esta condena de 14 años, a pesar de que la querella, y tanto la querella como el fiscal habían solicitado 19 años, los jueces valoraron la prueba, obviamente, como decíamos, y condenaron a 14 años de prisión, para lo cual tanto la víctima como su representante legal estuvieron de acuerdo. Y así lo manifestaba el abogado Javier Cóceres, quien representó a la víctima en este juicio, el mismo día luego de la lectura de la sentencia. Lo escuchamos. Doctor, una condena, 14 años de prisión, un poco menor de lo que pretendía la Fiscalía y la querella en este juicio, pero bueno, ¿qué nos puede relatar acerca de lo que fue el debate y lo que se pudo comprobar? Bueno, ¿qué te puedo decir en cuanto a lo que fue el debate? Se desarrolló con normalidad. Por ahí el día que fue la declaración de la víctima fue el más complicado en relación a los hechos que se juzgaban en estos autos. Por ahí revivirlos para la víctima fue bastante traumático. En cuanto a la pena que se le dio al acusado, creemos que es, dentro de todo, es lo razonable. Él ya tiene 3 años de cumplimiento de prisión preventiva. Bueno, se computará lo que tiene prisión preventiva y se cumplirá el resto efectivamente. ¿Y en qué constaba la denuncia y cuáles son los hechos que se juzgaron? La denuncia contaba en que había 2 hechos, uno de abuso sexual con acceso carnal vaginal y otro hecho, eso era en un domicilio particular, y el otro era un acceso por vía oral en el cementerio israelita de Santo Tomé. Esos son los 2 hechos que se le inculpaban al condenado. ¿Había un vínculo laboral entre estas 2 personas? Sí, el señor Giordano era superior jerárquico. En el momento que realizó los actos, era superior jerárquico de la víctima. ¿Y en qué área se desempeñaban? Se desempeñaban en el área del BOP, de la terminal de ómnibus de la ciudad de Santa Fe. Bien, al finalizar la sentencia hubo aplausos también de parte de las personas que estaban presentes. Sí, esos eran familiares de la víctima. Bueno, escuchábamos ahí las declaraciones del abogado querellante, representante de la víctima en este caso, conforme, ¿no? A pesar de que fueron 5 años menos de los solicitados, conformes con esta condena que es alta. Y no quiero arriesgar, pero creo que es la primera condena en la provincia de Santa Fe a un policía por abuso sexual. No quiero aseverarlo de todos modos, pero es una condena, digamos, ejemplar y llama la atención, ¿no? Porque no es común ver este tipo de condenas dentro de la fuerza policial en relación a abusos que, como hablábamos con Tania en el programa pasado, ocurren mucho más, más frecuencia de la que se conoce. Así que bueno, un tema, una condena ejemplar para este tipo de casos. Bueno, Ulises, estamos ya finalizando esta jornada de sábado. Nos volvemos a encontrar, como siempre, el sábado que viene a las 9, aquí en Se Presume Culpable, por FM Vox. En los controles, como siempre, el gran Ulises, aquí Alejandra Ojeda Garnero. Muchas gracias por estar del otro lado y hasta el próximo sábado. Buen fin de semana y mañana a votar con conciencia.